Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Señor les guarde. Qué gusto estar otra vez aquí en la casa del Señor y escuchar también esas preciosas melodías. Cristo, único nombre. Cristo, como decíamos ayer, ¿no? El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, el cual podamos ser, ¿qué? Salvos en el nombre de Jesús. Observábamos, mis hermanos, que el primer tema que nosotros tratamos, hablábamos de ¿qué? De mirar a Jesús el sábado, ¿no? Ayer hablábamos de ¿qué? ¿Se acuerdan de ayer? Espero que no se les haya olvidado. ¿De qué hablamos ayer? Ajá. Sí. Y hablábamos del pecado, lo nocivo del pecado, pero que ante el pecado había una ¿qué? Una solución, que es Cristo Jesús. Permítanme orar en esta hora e introducirnos a la palabra del Señor. Eterno Dios que estás en los cielos, gracias por el hermoso día que nos has regalado. Gracias por el privilegio de tu compañía. Y gracias porque hoy podemos sentir, oh Padre Celestial, tu presencia en medio de nosotros. Señor, hemos confiado en ti porque eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque nuestro socorro solo proviene de ti. Porque el hombre, Señor, puede fallar, pero Cristo Jesús nunca falla, porque eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Permítenos, Señor, estudiar una vez más tu palabra en esta hora. Y permítenos, oh buen Dios, tener la sabiduría para comprender lo que tú nos tienes preparado en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Satanás siempre ha querido ir en contra de lo que Dios dice. Desde el principio, Satanás, cuando se rebeló en el cielo, intentó ocupar el lugar y la autoridad de Cristo. De hecho, según el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 2 y 14, que lo conocimos, Satanás pretendió tener la autoridad de Dios. Pretendió colocarse en el trono de Dios. Intentó colocarse a la altura de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14? ¿Cómo caíste del cielo, un lucero de la mañana? ¿Se acuerdan? Hermoso eras en todo hasta que se halló en ti maldad. Y la pretensión del diablo, ¿cuál era? Dijo, subiré a las alturas y sobre el trono colocaré también mi trono, o sea, sobre las estrellas colocaré mi trono y seré semejante a quién. Satanás estaba tratando de usurpar algo que Dios solo podía darle a los que fueran como él. Escuchen esto. Satanás intentó colocarse en el lugar que solo puede tener alguien que llega a ser semejante a Dios. Y usted dice, pastor, ¿y dónde dice eso en la Biblia? El libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, ¿qué dice? ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 3:21? El que venciere será conmigo, ¿dónde? En mi trono. ¿Dónde quería subirse el diablo? En el trono. ¿Y qué más dice Apocalipsis 3:21? Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿en qué? En mi trono. Ok. Juan capítulo 14, versículo 3 dice, y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Quiere decir que nosotros los redimidos, cuando estemos en el cielo, aunque yo anhelo más la eternidad, no abajo, la tierra nueva, que ahí siempre hablamos del cielo y no vamos a vivir en el cielo como tal. Vamos a vivir ¿dónde? En la tierra nueva. Pero cuando estemos en el cielo, dice el Señor que nos colocará en su trono, o sea, con la autoridad. ¿Recuerdan? Que los santos abrirán los libros, según el libro de Daniel. O sea que nosotros tendremos una semejanza del juicio ¿de quién? De Dios. Satanás pretendía usurpar lo que solo se puede dar por medio de una entrega completa a Dios, de una sumisión. Por eso Dios dice, el que venciere heredará
lo que Satanás ha intentado robar por la fuerza. La Biblia enseña que la primer mentira en la Biblia, el tema de esta noche, lleva por título Esperanza frente a la muerte, la verdad que libera. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4, en la gran lucha cósmica que se desarrolló en el jardín del Edén, Satanás, convertido en serpiente, tomando la forma de serpiente, le dijo a la mujer para que esa mujer pudiese acceder al pecado. Si Satanás no le hubiese dicho eso a Eva, Eva tal vez no hubiese sido engañada, porque no había nada que conservara más para la pareja que la eternidad. Dios les había dicho que iban a vivir eternamente, sino que comían del árbol del conocimiento y si se mantenían leales ¿a quién? A Dios. Ahora, Eva quería comer de ese árbol, pero al mismo tiempo quería vivir ¿qué? ¿No se parece a la realidad humana? Que nosotros queremos ser salvos, pero queremos seguir disfrutando de las cosas del mundo. ¿A quién le recuerda el caso? ¿Se acuerdan de las hijas de Lot? Que yo se lo expliqué una vez también. Salieron huyendo del desastre inminente, pero ¿qué llevaban en las manos? El vino de su pecado. El ser humano ha querido ser salvo, pero no con las condiciones completas de Dios. Eva quería vivir eternamente, pero disfrutando de lo que Dios le estaba diciendo, no lo hagas. Hay gente que quiere la eternidad, pero que Dios los salve sin ningún cambio o sin ningún sacrificio en su vida. Hay gente que quiere ser salva, pero le dicen al Señor, pero es que a mí me gusta esto y yo no dejo esto. Una vez, recuerdo, no se me olvida el nombre ya por la edad mía, creo que era la hermana como Matilde, algo así, que le estaba haciendo un llamado en Titiribí, y le hizo un llamado casi de 1 hora, sentado hablando con ella, y tenía una cajetilla de cigarrillo. Y le decía, hermana, es tiempo de venir al Señor. Lleva como 10 años escuchando al Señor. Una vecina diagonal a la casa de mi suegro, de donde la iglesia, de hecho. Y yo háblele, a lo último me dice la vecina, me dice, mire, pastor, yo le puedo entregar el cigarrillo, pero cuando usted se vaya me compra otra cajetilla, porque a mí me gusta mucho el cigarrillo. Y más el Marlboro, decía ella, recuerdo, Marlboro, yo no sé si existe todavía. Y más ese. Hay gente que anhela la salvación, pero no está dispuesta a pagar el sacrificio que eso implica. ¿Saben? Satanás le presenta el fruto a Eva y le dice, no vas a qué. Pero Dios había dicho en Génesis 2:17, ¿recuerdan lo que dijo? ¿Qué dice Dios? Porque el día que del que comieres. Dios le estaba diciendo, ahora, cuando tú investigas en el hebreo, ¿qué significa la palabra morir? O sea, la palabra morir ahí, Génesis 2:17, está hablando de 2 tipos de muerte. Está hablando de la muerte física, porque debían morir físicamente, pero también estaban muriendo de lo que tenían como naturaleza divina, o sea, de la naturaleza de Dios. Porque recuerdan que cuando comen del árbol, ¿qué pasa con sus cuerpos? Se ven desnudos, se ven perdidos, o sea, lo que les impedía verse perdidos desaparece, o sea, la muerte espiritual, pero también estaban condenados a una muerte ¿qué? Física. Porque si no estuvieran condenados a una muerte física, Dios no hubiese ido esa tarde. ¿Ustedes se imaginan que Dios hubiese tenido Alzheimer y a Dios se le hubiese olvidado ir ese día al huerto del Edén? Dijo un pastor, menos mal que Dios no sufre de Alzheimer, porque había dicho que del día que él comiera, ¿en qué? Morirás. Todos hemos sufrido la muerte en algún momento de algún ser querido. Es algo doloroso. Es algo que nunca estamos preparados para ello. De hecho, es algo que no aceptamos. El ser humano no nació ¿para qué? Para morir. Por eso no aceptamos la muerte. Nos duele mucho la muerte. Y Satanás ha tratado de quitar o colocar un velo ante la realidad divina, supliendo la necesidad ¿qué? Humana. El pecado de Satanás, el éxito del pecado de Satanás es suplir la necesidad humana. Eva quería eternidad,
sin sacrificio, se la dio. ¿Recuerdan? Abraham quería una generación, unas promesas cumplidas, pero no estaba dispuesto del todo a someterse al tiempo. Y Satanás te ofrece todo lo que tú necesitas, porque todo lo que ha hecho el diablo es irse completamente en contra de lo que Dios ha dicho. Y por eso se introdujo la muerte en este mundo. Pero ahora, ¿qué nos habla la Biblia acerca de la muerte? Nosotros prendemos el televisor hoy y todo lo que vemos es algo que se llama nueva era. O sea, los muertos ¿cómo son? ¿Ustedes saben cómo presentaban al diablo hace 40 años atrás? Cacho. No, más atrás. Bueno, yo no soy tan viejo, pero recuerdo que no era tanto con cacho y con cola. Lo presentaban como un monstruo de ojos rojos, capa negra, que se escondía. Dígame, ¿quién no le va a tener miedo a un monstruo en la oscuridad? Pero comenzó a presentarse el diablo como un hombre rojo, con cacho y con cola. Y la gente comenzó a perderle, ¿qué? El miedo a esa figura. Y después vino Gasparín, ¿se acuerdan? Un fantasmita que muy bonito y todo lo demás. Y la nueva era comenzó a presentar al diablo de una manera amigable. Tanto así que he visto hermanas, voy a decir más concreto, he visto a mi propia madre cuando estaba de niño en mi casa, viendo telenovelas donde el novio moría. Y después iba a decirle, mira, yo te perdono, y veía cómo lloraban. ¿Cuántas novelas no se han visto así? ¿Cuántas películas no han hecho donde mueren y que regrese el espíritu a decirle algo? Y nosotros embelesados creyendo eso. Satanás ha intentado ver la muerte como algo a lo cual nosotros debemos quitarnos el concepto de Dios y someternos al concepto humano. Ahora le hago una pregunta. ¿Los muertos pueden levantarse? ¿Un muerto puede levantarse? ¿Un alma puede levantarse? ¿Usted dormiría en un cementerio una noche? Claro. ¿Qué le puede pasar en una noche en un cementerio? Eso, que llegue alguien que roba cuerpos, alguien que haga eso, que una culebra te pueda picar, que un mosquito, cualquier cosa. Pero ¿por qué nosotros nos da miedo un cementerio? Porque todo lo que hemos visto y todo lo que nos han bombardeado la televisión nos hace pensar que eso es una realidad. Llevábamos 2 meses de casados, vivíamos en Quibdó. Vivíamos en una casa, hermanos, pagaba, estoy hablando del año 2007, pagaba 2,000 pesos de arriendo. Y la energía me llegaba como en 1,500. Y no pagaba agua porque en Quibdó no hay acueducto. No sé cuántos conocen Quibdó, no hay acueducto. Y yo recuerdo que la casa era un segundo piso, no tenía ventanas. No tenía ventanas. Era solamente la reja. Y a veces de noche cruzaban las lechuzas, yo siempre digo lechuzas, las lechuzas, los búhos, los murciélagos. Y nosotros nos cubríamos con la cobija porque revoloteaban, salían del baño, porque era una urbanización que apenas estaban construyendo, pero ya estaba cayendo. Porque en Quibdó normalmente la humedad daña todo. Yo recuerdo que subíamos, había una sala aquí, otra aquí, la cocina, al fondo un cuarto con un baño, había un patio, subíamos al segundo piso, un cuarto aquí, un cuarto acá, un cuarto acá y otro cuarto acá. Eran como 7 cuartos con todos con baños. Obra negra. Y teníamos solamente un colchoncito de esos que envolvían esos azules. Llevamos como 2 meses de casados y de repente una noche comienza un... Y lo escuchamos abajo en la cocina. Como cuando tú echas frijol y comienzas a ventearlo. Eso. 2 pelados, 2 niños. Mi esposa cumpliendo apenas 19. Yo cumpliendo 22. Nos apretamos cual más valiente de todos. Claro, es que al frente de mi casa está el bosque. Entraba cualquier animal en la noche. Como a los 10 días de no poder dormir, me llené de coraje. Bajé a la cocina y no vi nada.
dejé de comprar frijol, dejé de comprar granos, o sea, para que no sonara, pero seguía sonando. Hasta que una noche dije no más, y eran como las 2 de la mañana y comenzó algo. Y yo corro la cortinita que habíamos colocado, un perro en el primer piso de la vecina, habían colocado un tapete de esos de plástico y con las garras ya. Pero como yo tenía eso de miedo aquí y tenía de espíritus aquí, para mí era un demonio que estaba abajo revolviendo frijol. Porque lo que tú tienes en la mente y lo que Satanás te ha hecho creer es lo que tú muchas veces lo puedes incluso vivir. Lo puedes no solamente imaginar, sino verlo en realidad. Por eso el tema de la muerte es algo que es crucial entender. Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de ¿qué? Morir. Usted sabe que va a morir. Yo sé que voy a morir. Bueno, espero no morir. Espero ver vivo a quién, a Cristo. Pero los muertos, dice la Biblia, nada saben ni tienen más paga. Quiere decir que todo lo que se hace se paga en ¿qué? En vida. Porque cuando Salomón dice ni tiene más paga, quiere decir que todo lo que es juicio se hace mientras está ¿dónde? En vida. Porque su memoria, y yo quiero que ustedes entiendan bien este texto, porque vamos a entrar ahorita a Samuel, porque su memoria es puesta ¿a dónde? Al olvido. Así que no te puede decir nada del chance. También su amor, o sea que no te viene a jalar los pies. Tampoco su odio, ni su envidia, porque todo feneció ya. Y nunca, escuchen esta frase de Salomón, nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Salomón está presentando la muerte como el final de ¿qué? De todo. Miren cómo Salomón lo presenta, no como lo presenta el Nuevo Testamento, sino que Salomón lo presenta como el fin de todo. Porque los muertos nada que saben. Nada saben. Ahora, es interesante saber esto, porque cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y leemos primero de Samuel capítulo 28, primero de Samuel capítulo 28, vamos a primero de Samuel capítulo 28. Ya está aquí, ¿verdad? Primero de Samuel, capítulo 28. Lean conmigo partes del capítulo desde el versículo 13 en adelante. 28, 3. Gracias. 3, gracias. 3. Sí. Escuchen esto. Ya Samuel había ¿qué? Muerto. Todo Israel lo había lamentado y había sepultado en Ramá su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, mientras Saúl reunió a todo Israel en el campo de Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Consultó, escuchen esto, esta es la clave de este texto. Consultó Saúl a Jehová, pero ¿qué hace el pecado? ¿Recuerdan lo que decíamos en Isaías el día de ayer? ¿Qué es lo que hace el pecado? Separación, y dice el Señor, y ya no lo vuelvo a escuchar ¿qué? Más. Ahora dice la Biblia, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. O sea, que ya no había conexión entre Saúl y Dios. Vamos más adelante. Versículo 8. Se disfrazó Saúl y poniéndose otras vestiduras, acompañado por 2 hombres, se llegó de noche a una mujer, o a esa mujer, y le dijo: te ruego que me ¿qué? Miren que ella no le dice, Saúl no le dice, te ruego que me muestres. Dice, te ruego que me adivines. O sea, que utilices tus encantos y me hagas ver lo que yo quiero ver. El truco del diablo, la estrategia del diablo, es que el diablo te hace ver lo que tú quieres ver.
¿Qué vio Eva cuando comió del fruto? Guay dice que Eva sintió ¿cómo se dice? Como una especie de fuerza. Algo sintió Eva. No sintió que se estaba muriendo. No sintió que estaba perdida. No sintió que estaba en pecado. Sintió algo de fuerza. De hecho, mucha gente que se sale de la iglesia, los primeros meses y años se siente más bendecido, que todo le va bien. Algunos, el trabajo ahora sí le funciona, esto y lo otro le funciona, porque esa es la estrategia del diablo. Ahora la mujer, escuchen, la mujer, Saúl le dice: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. Y la mujer respondió: bien sabes lo que Saúl ha dicho, que cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. Tercer pecado de Saúl: vive Jehová que ningún mal te se vendrá en esto. Saúl sabía que ya Dios no lo escuchaba, pero estaba colocando a Dios como testigo. La mujer dijo: ¿a quién te haré venir? Hazme venir. ¿A quién? A Samuel. Respondió él. Al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl, porque miren, la mujer se espantó de ver a quién, porque ella sabía que no podía traer a Samuel. O sea, la mujer sabía que no podía levantar un muerto. Lo que esas mujeres o esos hombres hacían era, como se llama hoy, una especie de engaño. Ellos adivinaban quién era la persona y trataban de invocar a un espíritu que más o menos se pareciera. Pero cuando ve ese espíritu que era como ella conocía a Samuel, dice que se espanta y se turba, grita, dice las Sagradas Escrituras. Y dice las Sagradas Escrituras, versículo 13: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, no temas. ¿Qué has visto? Le respondió el rey. He visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer. ¿He visto qué? Dioses. Vio una legión. ¿Cuál es su forma?, le pregunta Saúl. Le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de manto, respondió ella. ¿Quién concluyó realmente que era Samuel, perdón, porque dice: comprendiendo Saúl que era Samuel, cayeron los rostros en tierra. ¿Por qué sabemos que no era Samuel? Dios había dicho en Deuteronomios capítulo 18, versículo 10 al 12. Aparte de lo que dijo Salomón, miren la línea como lo dice, Deuteronomios capítulo 18, acerca de las prohibiciones que Dios hizo. No se ha hallado en ti quien consulte a muertos. 18, 10 al 12. No se halla en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni practicando adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero o hechicería, ni fraguador, ni encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a quién es. Porque ¿qué dice Jehová que es eso? Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace ¿qué? Saúl había llegado a un punto de alejarse de Jehová, que ya había cometido abominación delante de él, y Dios le presentó a Saúl lo que Saúl quería ¿qué? Ver. El tema del estado de los muertos es que Satanás toma la emoción del ser humano, toma los sentimientos del ser humano, toma los vacíos del ser humano, toma las heridas del ser humano y las suple, pero a su modo. Conozco testimonios de personas que han anhelado ver y despedir a su hijo, hermanos adventistas. La historia de un hombre que perdió a su hija en un accidente, y tanto le suplicó a Dios que le permitiera verla un momento para poder despedirse, hasta que un día Satanás se la presentó. Y ahí se dio cuenta que estaba en un terreno peligroso. Escuchen lo que dice las Sagradas Escrituras. Job capítulo 7, versículo 9 y 10. ¿Qué pasa cuando una persona muere?
¿Qué pasa cuando se intenta entender y comprender lo que pasó en 1 Samuel capítulo 28? Dice la Biblia, Job capítulo 7, versículos 9 y 10. La nube se consume y se va, así el que desciende al sepulcro, dice la Biblia, no que, no retornará, versículo 10, sí, no tornará o no retornará más a su qué, ni su lugar le conocerá jamás. Un muerto como nada sabe, nada oye, nunca podrá llegar al lugar. Dios lo ha dicho. Así que cuando la pitonisa de Endor le dice a Samuel o consulta al Espíritu y Saúl interpreta que es Samuel, Satanás disfraza una verdad con mentira. ¿Por qué disfraza una verdad con mentira? Porque sencillamente el Espíritu le declara lo que iba a pasar. O sea, el juicio de Saúl, que iba a morir. Pero al mismo tiempo le dice, y tú estarás en el mismo lugar donde estoy yo. ¿Y dónde estaba el Espíritu? Perdido. Satanás siempre va a disfrazar la verdad con la mentira, a fin de que el hombre crea en el engaño. De hecho, Ellen White dice, Satanás se presentó en forma de Samuel y engañó a Saúl, patriarcas y profetas. La aparición no fue Samuel, sino un espíritu maligno enviado por el diablo. ¿Qué quería ver Saúl? ¿Qué quiere ver el mundo hoy? Eso es lo que Satanás está dispuesto a mostrarles. La Biblia aún más dice, continuemos porque este tema es interesantísimo, mis hermanos. Permítanme volver al texto inicial. ¿Qué dice Salmo 146, versículo 4? La Biblia dice, pues sale su aliento, o su espíritu de vida, dice en otras versiones, y vuelve que saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra, en aquel día, dice el Señor, perecerán todos sus que. La Biblia es clara, los muertos no piensan, no sienten y no participan. De hecho, la Biblia menciona que la muerte es un sueño. Juan capítulo 11, versículo 11 al 14, la historia de Lázaro, la Biblia dice, dicho esto, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme. La muerte no es el final de todo. Y Satanás quiere presentar la muerte de dos maneras, como el final de todo o como la postergación de un dolor. Quiere presentar la muerte como la conservación de una herida que Dios sigue abriendo. Estoy hablando de lo que piensa el diablo, abriendo para vengarse del ser humano. De hecho, la creación de la teoría del purgatorio y del limbo y del infierno es una representación de que Dios es un Dios tirano, de que Dios es un Dios malo, que le gusta ver a sus hijos quemarse en el infierno de Dante. O por ejemplo los que han visto la Ilíada, los trasmundos. Esa es la forma como Satanás ha querido presentar el tema de la muerte, como el fin de todo, pero también como la postergación del dolor. Y sabe Satanás la angustia del ser humano, porque el ser humano quiere aferrarse a la vida, el ser humano quiere vivir más. Ahora Satanás diciéndole al ser humano, ¿qué quieres? Como le dijo a Eva, sencillamente le presentó la vida eterna sin tener que cumplir las condiciones del cielo. Según de Corintios capítulo 11, versículo 14. ¿Por qué entonces Pablo responde? Bueno, Pablo responde a la pregunta, ¿qué es aquello entonces que se me aparece a mí? ¿Qué es aquello que me dice a mí incluso lo que mi ser querido me tenía oculto y realmente se ve? Pastor, yo he visto en videos personas cómo caminan, he visto que desde la tumba sale una luz, he visto que en un accidente se ve como un aliento, un viento. Eso es irrefutable, dicen algunos.
Pastor, yo fui testigo de que el día que enterraron a mi papá, yo estaba llorando y le dije a Dios, Señor, permíteme despedirlo, y sentí que me abrazó, sentí que me dio un beso. ¿Cuántas historias hemos escuchado de eso? ¿Qué dice la Biblia de qué es lo que aparece? Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14. No os maravilléis, o no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura o toma la forma de un ángel de luz. El mismo Satanás toma la forma del ser querido. El mismo Satanás toma la forma de aquel a quien tú quieres despedirte, a quien no alcanzaste a darle ese beso. De hecho, estos días me coloqué a analizar una canción y yo dije, qué canción tan satánica. Y la escucha uno mucho en los funerales. Una que dice, ojalá pudiera devolver el tiempo. ¿Se acuerdan? Yo te extrañaré. Y él parece que está hablando, ¿recuerdan? Que yo estoy en un lugar lleno de ¿qué? De luz, donde existe paz, y Satanás presenta la muerte como algo bonito. Y de hecho por ahí ve uno cosas que hace la IA, del muerto despidiéndose, caminando en una escalera. Y uno dice, ay, qué imagen tan bonita, hermano. Cuando usted, consciente con eso, se coloca en un terreno donde Satanás sabe sus emociones, y el día que sucede una tragedia, usted va a estar preparado para caer, porque lo necesita ver. No os maravilléis. Aún más, el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 14. Juan, explicando la última gran lucha cósmica entre los justos, dice, porque son espíritus de demonio que hacen ¿qué? Los muertos hacen señales, escucha. Dicen dónde quedó el tesoro, dicen el chance, y dicen una cantidad de cosas. Hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los demonios tienen la capacidad de imitar a los muertos. De hecho, Ellen G. White, en el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 32, dice, la doctrina de la inmortalidad natural del alma es uno de los engaños más eficaces de Satanás. ¿Por qué es eficaz el engaño de Satanás? Porque nosotros, vuelvo e insisto, no estamos preparados para aceptar la muerte. Y Satanás ha engañado al mundo con esto y seguirá engañando al mundo con esto. En los últimos tiempos habrá una guerra tan terrible entre la conciencia y la adoración, que Satanás va a hacer todo lo posible para que tú creas en lo que él quiere que creas. Satanás te va a presentar todo lo que tú anhelas y quieres, e incluso traerá a la vida a los muertos, traerá a tu presencia a las personas que han muerto. Pero sabemos que no son las personas, son, ¿qué dice la Biblia? Son espíritus de engaño. Dice el mismo capítulo, Satanás tiene el poder para presentar a los hombres la apariencia de amigos que ya han fallecido. ¿Estamos preparados para ello? Mamá me cuenta una pequeña historia. Mi mamá, yo siempre he dicho que nació sin miedo. Yo nunca he visto a mi mamá asustada. Mi mamá correteaba muertos, como uno dice en el pueblo. Y una noche, un vecino, había muerto, se llamaba Danilo. Lo habían asesinado y le dijeron a mi mamá, doña Luz, en la esquina de la casa de Danilo aparece todas las noches a las 12 de la noche. Mi mamá se fue una semana, como a la 1 de la tarde, a ver dónde aparecía. Y yo le escuchaba en los cultos, ese sinvergüenza no vino, no se apareció. Yo sabía de quién estaba hablando. Hasta que una noche en mi casa estaba lavando mi mamá la ropa. Era el lavadero, más o menos terminó aquí y de acá al monte, porque era un patio grande lleno de hierba y todo. Mamá estaba lavando y lo que él se paró y le dijo, ¿me buscas?
Mi mamá tenía una olla de agua en la mano, ¿no? Una coca le llama a uno, ¿no? Y mi mamá cogió la coca y se la tiró. Y cuando se tiró por debajo, mi mamá se voló por encima. Y le dijo estas palabras que nosotros alcanzamos a escuchar: en esta casa no puedes entrar. Nunca más se escuchó que Danilo apareció en el puente. Nunca más, porque Satanás, ¿saben por qué se decía que Danilo aparecía? Porque la mamá amaba tanto a ese único hijo que anhelaba algún día verle. Satanás es capaz de hacer eso y mucho más. El problema es si nosotros estamos preparados para enfrentarnos a eso. Estamos preparados para la madre que amamos con el corazón, el papá que dio todo y se murió, y una noche cuando estábamos quebrantados, partidos en pedazos, toca nuestra puerta. Hermanos, la sierva del Señor y la Biblia dice que esto no es cualquier guerra. Si la coloca como una guerra cósmica es porque el ser humano no está preparado para batallar contra ella, a menos que el ángel de Jehová campe alrededor de él. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor? Job capítulo 14, versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya ¿qué? Así el hombre yace y no se tornará a levantar hasta que no haya cielo. No que despertarán, ni se levantarán ¿de dónde? ¿De su qué? De su sueño. Y aunque Satanás intente incluso retenerlos o levantarlos a su modo, la Biblia dice que la muerte no es el final de ¿qué? De todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta ¿de quién? De Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. ¿Y los muertos en quién? Escuchen la palabra, ¿los muertos en quién? No está diciendo todos los muertos, está diciendo los muertos que murieron en quién. Como Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando Pablo menciona en Tesalonicenses los muertos en Cristo, está diciendo los muertos que tenían a Cristo en su ¿qué? Perdón, los vivos que tenían a Cristo en su corazón, en su vida, en su experiencia, en su todo. Porque cuando el ser humano tiene a Dios en su todo, aún la muerte es ganancia. ¿Por qué los muertos van a escuchar la voz de Dios? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que mis ovejas escuchan mi ¿qué? Aunque estén muertas. Escuchen esto poderoso, lo que dice Tesalonicenses, lo conectaba Juan. Las ovejas oyen la voz. De miles y millones de muertos que va a haber antes de que venga Cristo, solo las ovejas escucharán la voz. O sea, dicho de otra manera, aunque estemos muertos, completamente muertos, si hemos descendido a la tumba confiando en el Señor, hay algo que el Señor ha dejado aún estando muertos, y es la capacidad de escuchar solo su voz. Cuando leí el deseado de la gente acerca de la resurrección de Lázaro, yo lloraba y se me hacía un nudo en la garganta cuando la sierva del Señor dice que si Jesús no hubiese nombrado el nombre de Lázaro, todos los muertos de la tierra se hubiesen levantado. ¡Qué poder el de Dios! La muerte no es pérdida definitiva, porque la Biblia dice que habrá un reencuentro. Jesús lo dice en el libro de Juan capítulo 11 versículos 25 y 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto como en el Edén, de las dos cosas, aunque esté muerto espiritualmente, aunque esté muerto físicamente, aunque cuando esté vivo no tenga ninguna esperanza humana, podré escuchar ¿la qué? La voz de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. ¿Saben por qué la Biblia lo dice? Porque Jesús lo dijo, porque lo declaró también en Apocalipsis 1:18. Dice: yo soy el que vivo.
y estuve ¿qué? Muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué más dice? Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Dios tiene las llaves, porque Cristo venció la muerte. La muerte no es el final de todo. Aún nosotros podemos estar muertos espiritualmente, aún podemos estar desconectados de Dios, aún podemos estar perdidos en el mundo, pero Dios dice que Él está vivo, y mientras Él está vivo llamará a sus hijos. Aunque esté muerto, te va a levantar. Saben, mi hermano Efer, yo les contaba en parte la historia. Un muchacho que había cantado con nosotros en el cuarteto de la familia, bueno, éramos un quinteto de hecho, se apartó, se fue para el Putumayo de Raspachín, se olvidó de Dios, vivía entre los cultivos ilícitos y los burdeles, solo salía cada 3 meses porque le daban libre, con un poco de millones de pesos porque les pagaban bien. Pasaba 4 o 5 días en los burdeles y se regresaba a los cultivos prácticamente sin un peso. Esa era la vida del líder de guías mayores de la iglesia. Estaba muerto. Un día les cayó el ejército, les tocó abandonar todo, la moto, todo. Se fue a vivir a Cartagena. De allá le pegaron, creo que fueron 4 o 5 tiros. Lo dejaron muriendo en un patio, en un monte. De allá lo trajo el Señor y le seguía llamando. Lo acusaron de violar a su hija porque estaba borracho, pero no fue cierto. Lo metieron preso 16 o 19 años por ello. Y en la cárcel, cuando había sufrido todos los vejámenes que puede sufrir una persona que es acusada de violación, cuando había sido golpeado, maltratado, ultrajado, desnudado y todo lo demás, cuando en la cárcel no daban un peso con él, un día alguien fue a decirle que Dios lo amaba. Ese retoño muerto o ese pábilo que casi no humeaba, todavía le faltaba algo. ¿Saben qué le faltaba? Lo único que al ser humano le falta para vivir, y es Cristo. Lo habían acusado 19 años de cárcel, leyeron su expediente, pero antes de que Dios leyera su expediente, lo volvió a conocer, se convirtió en el pastor de la cárcel, daba culto todos los sábados y todos los miércoles, tenía una grey de casi 60 presos, y mientras estaba con el Señor y le dijo: Señor, tú eres mi Dios, me entrego a ti. Alguien una vez llegó de esas personas importantes a la cárcel y leyó su expediente y se dieron cuenta que el juicio que le habían hecho estaba amañado. Mi hermano a los meses salió libre, después de estar condenado a 19 años. Hoy es un anciano de iglesia. Y hoy cuenta el testimonio de lo que es estar muerto y volver ¿a qué? A vivir. Después de estar perdido completamente, tirado en un monte donde lo habían dado por muerto, ahora está parado en una iglesia declarando que Cristo Jesús es su Salvador, porque eso es lo que hace Cristo. Cuando Dios llega a la vida de una persona, dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí puede estar perdido en el mundo, puede estar destruido completamente, Satanás puede tenerlo en sus garras, pero de ahí vivirá. Porque yo lo he dicho, dice el Señor. Para el creyente la muerte solo es un pequeño momento. Los justos muertos descansan y solo esperan que su Dios los vuelva a llamar. Satanás ha intentado presentar la muerte como el fin de todo, o como la postergación del dolor. Satanás ha intentado mostrar la muerte como un castigo divino. Satanás quiere presentar la muerte como el castigo de Dios por tus pecados, y te hace pensar cuando muere tu hijo, tu esposo, tu esposa, cuando muere tu familiar. Salen las preguntas: Señor, ¿por qué? Como si le estuvieses preguntando a Dios por qué es malo en hacer eso. Pero viene a decirnos esta noche que para los justos la muerte no es un castigo,
La muerte es el principio de la eternidad. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que murió confiando en mí, dice el Señor, el que murió dependiendo de mí, un día sus ojos se abrirán, su oído se abrirá, porque habrá una voz superior que le dirá: hijo, levántate. ¿Se puede imaginar ese día? Cuando todos los redimidos de todas las edades, del mar, de las tumbas, se levanten, ya no sin una pierna, ya no con los defectos humanos, sino como Dios quiere vernos en la eternidad. Porque Cristo tiene las llaves ¿de qué? De la muerte, como también tiene las llaves de la eternidad. Y hoy nos dice: la muerte no te quitará lo que yo quiero darte por mi sangre. Mi hermano, Satanás intentará quitarte todo. Y Dios te está diciendo: la muerte no es el fin, es el comienzo. La muerte es el comienzo de la eternidad. Aunque los muertos, dice la Biblia, nada saben, nada oyen, nada ven, un día escucharán la voz de Dios. Un día la trompeta se escuchará y nos levantaremos los que hemos descansado en el Señor. Y nos levantaremos para darnos un abrazo con aquellos que en vida hemos amado o amamos. Y lo único que el pecado no podrá borrar es cuánto amamos a esos seres queridos. La sierva del Señor dice que amigo conocerá a amigo. Quiere decir que nosotros, Dios no nos va a quitar ese amor que sentimos por los seres queridos. Así que cuando se levanten de la tumba, nos encontraremos con ellos y nos daremos un abrazo que será sin fin. Porque eso es la muerte, es el principio de la eternidad. Querido hermano, querido amigo, Satanás va a intentar destruirte y hacerte ver que Dios es injusto. Y Satanás va a hacer pensar que la muerte es el castigo y el fin de todo. Pero Dios te dice en esta noche que si tú confías en Él, si tú dependes de Él, puedes caer en lo más bajo, puedes caer en el foso cenagoso, y de allí te levantará ¿quién? ¿Y saben a dónde te va a levantar? ¿A dónde te va a poner? Permítanme leer para finalizar este texto. ¿Saben dónde Dios te va a colocar? Porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque como Dios, ¿qué? No hay, porque Él hace levantar del polvo de la tierra al pobre y lo sienta con los príncipes ¿de qué? De su pueblo. Y a la mujer estéril la llenará ¿de qué? De hijos. Porque Dios levantará al que está caído y no lo colocará en cualquier lugar, lo colocará en la gran mesa de los redimidos. Amén. No importa, mi hermano, que la muerte nos haya arrebatado a un ser querido. Si ese ser querido descansó en el Señor esperando la pronta venida, entonces tú y yo tenemos un desafío para encontrarnos con Él. Debemos prepararnos todos los días para encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Pero podemos estar perdidos en el pecado, pero Dios nos va a levantar. Si tú hoy crees que estás perdido en el pecado, también debes creer que Dios te puede levantar. Amén. Y mientras escuchas esta música especial, mientras escuchas este mensaje musical, yo quiero recordarte que un día, no importa el tiempo que haya pasado, un día si tú y yo descendemos a la tumba, el Señor nos levantará, porque para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia eterna. Escuchemos esta música especial.
es la escena más dolorosa que podemos ver. También la resurrección de Cristo es la escena más gloriosa que el ser humano puede experimentar. Y el día que Cristo venga nos resucitará con el mismo poder con que Él se levantó. Pero para poder levantarnos debemos hoy morir en Cristo Jesús. Y te quiero hacer la invitación de morir hoy a Dios, o sea, entregarte completamente a Él. Y poder decir como Pablo, ya no vivo, y ya lo que pase va a ser ganancia a partir de ahora, porque yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que un día me levantará de los muertos y veré su rostro cara a cara. Esa condición solo es para los que hoy deciden creer que en Cristo Jesús hay resurrección y vida eterna. Y si alguno se siente muerto en el pecado, hoy Dios es la resurrección para ti. Amén. Permíteme orar por ti en esta noche. Si hoy necesitas levantarte y resucitar de ese pecado que tienes y sientes que es un pecado que te está destruyendo, levántate, porque hoy ha venido la salvación. Y hoy Cristo te viene y te dice, yo soy la resurrección que tú necesitas. Amén. Levántate porque vamos. Hoy es tiempo de orar y decirle, Señor, gracias, porque la muerte no es el final, la muerte es el principio de nuestra eternidad. Eterno Dios, todos hemos llorado en algún momento porque hemos perdido a esas personas que hemos amado y que aún amamos, Señor. Pero no permitas que nuestras emociones, que nuestras heridas, nuestros dolores nos alejen de la verdad clara de las Sagradas Escrituras. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién destruir. Y sabe de nuestras necesidades, sabe de nuestras emociones y puede presentarnos de tal manera que parezca real, porque aún puede convertirse en un ángel de luz para hacer engañar a los redimidos. Pero esta noche Satanás ha quedado desenmascarado, porque sabemos que la muerte no es el fin. Porque sabemos que los muertos solo se levantarán cuando escuchen la voz de su Creador. Y ese día, cuando Cristo venga por segunda vez, los que hayan muerto, aún estando fuera, incluso su materia haya desaparecido, escucharán la voz de su Creador. Amén. Y nos levantaremos, no recordando nada de pecado, pero sí recordando el amor con que Cristo nos ama. Señor, si hay alguno aquí que tiene algún pecado y que lo está hundiendo, lo está llevando a la tumba fría, a la tumba eterna, Señor, levántalo esta noche con tu poder. Y hazle ver, Padre Celestial, que si hoy decide escuchar tu voz, tú lo levantarás. Y no solamente en el día postrero, sino que hoy, si su vida está muerta espiritualmente, tú lo levantarás para la vida eterna. Porque tus ovejas, y somos cada uno de nosotros, escucharemos tu voz y te seguiremos, Padre Celestial. Gracias. Y te rogamos en esta hora, Señor, que cuando estemos en la prueba y la angustia, y cuando Satanás intente tentarnos con esto, podamos, Señor, repeler esa tentación con un así, Señor. Danos el poder para testificar de tu nombre, porque hoy hemos creído que un día, no muy lejano, no existirá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque todo lo que era muerte y pecado desaparecerá, y el Cristo de la gloria se levantará y dará a todos los redimidos una corona de vida eterna. Gracias porque esa corona es para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.